Hola, hoy vamos a meternos a fondo con un síntoma que todos conocemos y que, bueno, la verdad es que suele preocupar bastante, el dolor torácico. ¿Qué hay detrás? ¿Cuándo es de verdad una alarma? Para esto nos vamos a apoyar en partes del capítulo sobre dolor torácico del Harrison, de la edición 21. El objetivo, digamos, es desgranar por qué este síntoma hace que tanta gente vaya al médico, sobre todo a urgencias, y cómo los profesionales, bueno, se enfrentan a ese reto de distinguir entre algo leve, como un ardor, y algo que puede ser muy serio. El propio libro dice que es de las consultas más típicas. Efectivamente. Y ahí está el meollo, la complicación. El Harrison lo dice claro, evaluar un dolor en el pecho que no sea por un golpe es difícil. ¿Por qué? Pues por la cantidad enorme de causas que hay. Muchas no son peligrosas, vale, pero la clave es no saltarse las que sí pueden costar la vida. Menciona específicamente la isquemia del corazón, problemas del pericardio, urgencias de la aorta o causas pulmonares serias. Esas son las que hay que descartar, vamos, pitando. Es que es súper común, ¿verdad? Según el texto, es la tercera causa más frecuente para ir a urgencias en Estados Unidos. Millones de visitas al año, nada menos. Millones, sí, sí. Y mira, un dato que viene en el material, en la figura 14.1, que me parece muy interesante, es de un estudio con gente que fue a urgencias por dolor de pecho, no por un golpe, y les dieron el alta. Pues resulta que la causa final más frecuente fue gastrointestinal, un 42%. Anda. O sea, del estómago o el esófago. Eso es. Y el síndrome coronario agudo, que bueno, ahí entra el infarto y la angina inestable, fue el segundo, con un 31%. Vaya. O sea que, aunque a uno le entre el pánico con un dolor ahí, lo más probable, estadísticamente hablando, en esa gente estudiada, era algo digestivo. En ese grupo concreto sí, los que se fueron a casa de urgencias. Pero ojo, esto no le quita nada de importancia a la evaluación, ¿eh? Como dice el Harrison, no pillar un infarto agudo de miocardio, un IAM, tiene consecuencias fatales. El mismo estudio que citan dice que a los pacientes que se les pasó por alto el diagnóstico de infarto tuvieron el doble de riesgo de morir en 30 días. Así que, aunque no sea lo más frecuente en el total de visitas, la prioridad número uno siempre es descartar esas cosas peligrosas. ¿Entendido? Clarísimo. Vamos entonces a ver esas posibles causas. El libro, en la tabla 14-1, las divide de forma muy útil. Cardiopulmonares y no cardiopulmonares. Empezamos por las primeras, ¿te parece? Las del corazón y los pulmones, que son las que más asustan. Exacto. Y aquí, digamos, la protagonista, por lo frecuente y lo grave que puede ser, es la isquemia miocárdica, o sea que no llega bien la sangre al corazón. El Harrison habla de dos situaciones principales. La angina estable es ese dolor como que aprieta o una presión detrás del esternón, suele salir con el esfuerzo o con el frío o el estrés. Una clave que da el texto es cuánto dura. Poquito, normalmente entre 2 y 10 minutos, y mejora si paras o con la nitroglicerina. Se puede ir al cuello, mandíbula, hombros, brazos, lo típico. Y luego está el infarto agudo de miocardio, IAM. El dolor puede ser parecido, pero el Harrison dice que suele ser más fuerte y sobre todo dura más de media hora. No siempre tiene que ver con el esfuerzo y no se quita tan fácil. Puede haber sudor frío, náuseas. El libro explica que normalmente es porque se rompe una placa de grasa en una arteria del corazón. O sea que la duración y si se quita con el reposo o la pastilla esa, la nitroglicerina, parecen pistas importantes según el texto, aunque supongo que en la vida real no siempre estará tan claro, ¿no? Exacto. Son pistas, sí, pero no son la Biblia. Por eso la evaluación es mucho más completa. Dentro de este grupo, el cardiopulmonar, el Harrison también nombra otras cosas serias. La pericarditis. Es cuando se inflama la bolsa que rodea el corazón. El dolor es diferente, es más agudo, a menudo pleurítico, que significa que pincha más al respirar hondo o al toser. Y una cosa curiosa que dice la Pabla es que a veces mejora, al sentarse e inclinarse para adelante. Anda, qué curioso eso. Luego, el síndrome aórtico agudo, como la disección de aorta. Esto es una emergencia de las gordas. El dolor es brutal, de repente, a veces lo describen como desgarrante o como una puñalada, normalmente en el pecho, pero es muy sospechoso, dice el texto, si se va hacia la espalda, entre las paletillas. Uf, eso suena terrible. Sí. Y la embolia pulmonar,
un coágulo que se va al pulmón. También da dolor de repente, a menudo en un lado y que pincha al respirar. Pero aquí lo que más canta suele ser la falta de aire, la disnea, y que el corazón va a 1000, la taquicardia. Casi siempre van juntos. Y bueno, el Harrison mete aquí también otras causas del pulmón, la neumonía o la pleuritis, que es dolor pleurítico con fiebre y tos, y el neumotórax, cuando se colapsa el pulmón, dolor súbito, pleurítico y falta de aire. Madre mía, qué lista. Impone, sí. Pero volviendo a ese dato del principio, de la figura esa, las causas que no son del corazón ni del pulmón son súper frecuentes. ¿Cuáles son las principales que menciona la tabla 14.1? Importantísimas, para no perderse. Las gastrointestinales son las campeonas de la frecuencia en algunos estudios de urgencias, como decíamos. El Harrison destaca varias. El reflujo gastroesofágico, el típico ardor, esa quemazón detrás del pecho o en la boca del estómago. Va peor al tumbarse o después de comer y mejora con antiácidos. Esa es una pista clave. El espasmo esofágico. Esto es curioso, porque puede dar un dolor opresivo que se parece un montón a la angina. Complica las cosas, claro. Ya me imagino. La úlcera péptica. Aquí el dolor dura más, aparece un rato después de comer, el texto dice 60-90 minutos, y mejora al comer algo o con antiácidos. Y los problemas de vesícula. Un dolor como un cólico, muchas veces arriba a la derecha de la tripa, a veces después de comidas con grasa. Es increíble cómo cosas del aparato digestivo pueden parecerse tanto a un dolor del corazón, ¿eh? Totalmente. Y no son las únicas causas no cardíacas. El Harrison también habla de las neuromusculares, la costocondritis, que es la inflamación del cartílago donde se unen la costilla y el esternón. La clave aquí, dice el texto, es que el dolor suele estar muy localizado. Y si aprietas justo ahí, duele. Es un dolor a punta de dedo, vamos. Ajá, que lo puedes señalar. Eso es. Luego, problemas del cuello, discopatía cervical. Parece mentira, pero un problema en los discos del cuello puede dar dolor que se va a los hombros y brazos y se podría confundir. Y el herpes zóster, la famosa culebrilla. Antes de que salgan las ampollitas, puede dar un dolor que quema mucho, siguiendo el caminito de un nervio en el tórax. Vaya. Y por último, no hay que olvidar las causas psicológicas. El Harrison mete aquí directamente los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico. Pueden dar dolor que aprieta, falta de aire, miedo. Son síntomas superreales y que angustian mucho, y pueden parecer un problema físico grave. Por supuesto, lo primero es descartar que haya algo orgánico. Con todo este abanico, desde una costilla inflamada a un infarto, pasando por la ansiedad, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se llega al diagnóstico? El texto habla del estudio del paciente. ¿Cómo se enfoca? Detective. Lo primerísimo, y el Harrison insiste mucho, es la anamnesis. Escuchar bien la historia que cuenta la persona. Escuchar de verdad. Y luego, claro, una exploración física completa. Ahí se buscan pistas clave. ¿Cómo es el dolor? ¿Aprieta, quema, pincha, desgarra? ¿Dónde duele exactamente? ¿Se va a algún sitio? La figura 14.2 del libro, por ejemplo, enseña como si el dolor se va a los 2 brazos, la sospecha de infarto sube mucho. ¿Cuánto dura? ¿Qué lo empieza? ¿El ejercicio, la comida, una postura? ¿Qué lo quita? ¿Parar, antiácidos, cambiar de postura? Vale. ¿Qué más nota la persona? ¿Le falta el aire, disnea, tiene sudor frío, diaforesis, náuseas, palpitaciones, fiebre, tos? Si hay falta de aire, por ejemplo, pues ya piensas más en corazón o pulmón. ¿Y quién es esa persona? ¿Tiene factores de riesgo? ¿Fuma, tensión alta, diabetes, colesterol? ¿Le ha pasado antes? ¿Tiene otras enfermedades ya conocidas? Parece que lo que cuenta el paciente es oro molido. Pero antes decías que síntomas como el dolor opresivo pueden darse tanto en un infarto como en un espasmo del esófago. ¿Qué importancia le da el Harrison a la historia frente a las pruebas? Muy buena pregunta. El texto deja claro que las características del dolor y los síntomas que lo acompañan son cruciales para sospechar algo al principio, pero no bastan por sí solas para decir, es esto, precisamente porque se pueden solapar. Te guían, te orientan sobre qué investigar, pero hacen falta pruebas objetivas. Ahí es donde entran las pruebas, me imagino. ¿Cuáles son las primeras que se suelen hacer según el libro? Exacto. Las pruebas iniciales son vitales, sobre todo si se sospecha algo gordo. El electrocardiograma, ECG, es la prueba estrella al principio. Rápida, no hace daño, busca señales eléctricas de que el corazón está sufriendo, isquemia, lesión, infarto, o si hay arritmias o inflamación del pericardio. El Harrison insiste, hay que hacerlo ya.
Idealmente, en los primeros 10 minutos, si crees que puede ser un infarto. Pero, y esto es importante, un electro normal al principio no descarta un problema grave. A veces hay que repetirlo. Vale, el electro es clave, pero no definitivo siempre. Eso es. Luego, los biomarcadores cardíacos, troponinas, es un análisis de sangre, mide unas proteínas que suelta el corazón cuando sus células se dañan. El texto destaca las troponinas de alta sensibilidad que se usan ahora, que detectan el daño antes y con más precisión. Lo importante no es solo un valor aislado, sino ver si suben o bajan en análisis repetidos en unas horas. Ayudan muchísimo a confirmar o descartar un infarto. Entiendo. Ver la evolución. Exacto. Y la radiografía de tórax, aunque puede salir normal en infartos o embolias, sirve para ver otras cosas. Una neumonía, un neumotórax, cómo está de grande el corazón, si hay signos indirectos de un problema en la aorta. Electroanálisis, radiografía. Las básicas, digamos. ¿Y si con eso aún hay dudas o se sospecha algo muy concreto? Pues entonces se saca la artillería más pesada, pruebas de imagen que también menciona el Harrison, el angio-TC, tomografía computarizada con contraste. Una herramienta potentísima hoy día. Permite ver los vasos sanguíneos y descartar súper rápido y con mucha fiabilidad causas graves como la embolia pulmonar o la disección de aorta. Incluso a veces se ven directamente las arterias coronarias. Ah, muy completo. Sí, la ecocardiografía. Es una ecografía del corazón. Mira cómo se mueve el músculo, cómo van las válvulas, si hay líquido alrededor en el pericardio. Muy útil. Las pruebas de esfuerzo. Si la cosa no es aguda del momento y hay dudas de si el corazón sufre al hacer ejercicio, pues se le hace hacer ejercicio en una cinta o con medicinas y se mira si aparecen signos de falta de riego en el electro o en una eco hecha durante la prueba. Y la resonancia magnética cardíaca. RMC, una técnica más avanzada para ver la estructura y la función del corazón con muchísimo detalle. Va genial para ver si hay inflamación o cicatrices de infartos antiguos. Vale, pillo el proceso. Historia y exploración para empezar a sospechar, pruebas básicas rápidas para confirmar o quitar de en medio lo más urgente, y luego pruebas más específicas si hace falta aclarar el tema. Exactamente. Y para ayudar a ponerle un número al riesgo y decidir qué hacer, se puede ir a casa, hay que ingresarlo, qué prueba hacemos ahora. El Harrison comenta que se usan escalas de riesgo. La figura 14.4 pone el ejemplo de la puntuación HART, combina datos de la historia, el electro, la edad en inglés, los factores de riesgo, risk factors, y la troponina para calcular la probabilidad de tener un problema cardíaco serio a corto plazo. Son herramientas que ayudan a manejar esa incertidumbre. El cuadro 14.2 también resume preguntas clave en la valoración. De acuerdo, ha sido una buena inmersión, ¿sí? Si tuviéramos que sacar lo esencial de todo esto sobre el dolor torácico, basándonos en el Harrison, ¿cuáles serían las ideas clave para quedarse? Pues yo diría que podríamos resumirlo en 5 puntos clave. 1. El dolor en el pecho siempre necesita atención médica, sí. Pero hay que recordar que, por estadística, las causas que no son del corazón, digestivas, musculares, son muy, muy frecuentes. No todo dolor de pecho es un infarto, ni mucho menos. 2. La prioridad número 1 es encontrar o descartar rápido las causas que pueden matar, las que dice el texto. Infarto, embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo, neumotórax a tensión, pericarditis complicada. El tiempo es vida. Fundamental. 3. Lo que cuenta la persona sobre su dolor y sus síntomas es información valiosísima. Animar a que lo describa con detalle ayuda un montón a saber por dónde tirar. 4. El electro y las troponinas son las herramientas iniciales clave si se sospecha un problema agudo del corazón. Hay que hacerlas pronto. Y 5. El diagnóstico es un proceso lógico, paso a paso. Combinar la historia, la exploración y las pruebas elegidas con cabeza según lo que sospeches. Como un buen detective, vamos. Queda mucho más claro, la verdad. Ayuda a entender lo complejo que es para los sanitarios y también lo importante que es saber explicar bien lo que uno siente. Totalmente. El objetivo es buscar ese equilibrio, investigar a fondo para que no se escape nada grave, pero sin pasarse haciendo pruebas si el riesgo parece bajo. Precisión y rapidez, como sugiere el Harrison. Haré, terminando nuestra charla y dándole una vuelta a todo lo que hemos visto en estos extractos, ¿alguna reflexión final que nos deje pensando? Pues mira, ya que el propio Harrison, en la tabla 14.1, mete los trastornos emocionales, como la ansiedad o el pánico, entre las causas de dolor de pecho, un dolor que puede ser igualito al de causas físicas,
Pues me hace pensar en esa conexión tan potente entre mente y cuerpo, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro estado emocional puede traducirse en sensaciones físicas tan fuertes y localizadas como un dolor en el pecho? Y quizás más interesante todavía, cómo el ser más conscientes de esta conexión podría cambiar la forma en que cuidamos nuestra salud, o cómo interpretamos los síntomas de los demás, sin quitarle importancia ni a lo físico ni a lo emocional, claro. Es un recordatorio de que sentir dolor es algo complejo que influye en muchas cosas.